Bienvenidos a los 10 días de oración del año 2025. Iniciamos este año haciendo énfasis en la oración. A nivel de la Iglesia Mundial, estamos promoviendo que del 8 al 18 de este mes se pueda llevar a cabo en cada una de nuestras congregaciones un espacio para la oración. Cada iglesia debe convertirse en un centro de oración. Específicamente en el día de hoy exploraremos el tema permanecer en mí. Y para ello vamos a citar las palabras que Jesús mencionó en Juan capítulo 15, versículo 5, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El autor de este día cuenta que cuando él se graduó y fue llamado a su primer distrito, llegó a un distrito pequeño, en un clima bastante frío. Solamente había 3 iglesias en el lugar donde él fue designado para predicar. Y cuando llegó un sábado por la mañana a una de sus iglesias, que aparentemente era la iglesia más grande, solamente encontró a 10 personas dentro de la congregación. Y además de esto, eran adultas mayores todas las personas que estaban dentro de la iglesia. Se sintió desanimado y triste. Junto con su esposa se sentaron en una banca de la iglesia. Cuando llegó el momento de la predicación, una de las hermanas se le acercó y le dijo, debe predicar. Él no se sentía animado, pero la hermana lo animó para predicar. Entonces, él decidió enfocarse en el versículo que acabamos de leer, Juan capítulo 15, verso 5, haciendo énfasis en que nosotros debemos permanecer cerca de Jesús o a la par de Cristo, pegados a Cristo, para poder llevar muchos frutos. También recordó algunas experiencias y algunas partes importantes para poder explicar su sermón. Cuando terminó, regresó a casa y en silencio iba meditando en las palabras que había dicho, cuando de repente le preguntó a su esposa, ¿qué podemos hacer para poder mejorar este distrito, para poder mejorar la iglesia a la que fuimos? Su esposa entonces le recordó el sermón que acababa de predicar. La clave es permanecer en Cristo. Quedó reflexionando al respecto y por un breve momento pensó, tiene razón, yo acabo de hablar acerca del tema. Invitó entonces a esa congregación y a las otras dos a poder unirse en oración. Todos los días a las 6 de la mañana se abría la iglesia y todas las hermanas llegaban a orar para poder pedir a Dios su permanencia en la vida de cada una de ellas. Al cabo de un año, en aquella misma congregación donde solo había 10 personas, ahora había 120 personas. La iglesia había crecido y había crecido especialmente porque habían hecho énfasis en la oración. Se habían concentrado en lo más importante, que es buscar a Dios en la primera hora de la mañana y poder consagrarse a Él para poder llevar muchos frutos, porque recordemos que separados de Él, nada podemos hacer. Durante estos 10 días de oración, nosotros somos invitados a reflexionar en el poder de la oración, en las cosas que Dios puede hacer por nosotros a través de la oración. Si en su iglesia hay alguna necesidad o si usted como persona está presentando alguna necesidad, recuerde, la clave es permanecer en Cristo, permanecer con Él a través de la oración, buscarlo en la primera hora de cada mañana para poder así obtener el beneficio de la presencia permanente de Jesús en su vida. También es importante recordar que cada iglesia, al convertirse en un centro de oración durante estos 10 días, debemos estar orando por los pedidos de la iglesia mundial, también por los pedidos de la iglesia local. Si en su iglesia hay alguna cosa importante, alguna necesidad o necesitamos la ayuda de Dios para poder emprender este año 2025, recuerde que la clave es permanecer en Cristo, unirnos en oración. Es importante orar y pedir por la presencia permanente del Espíritu Santo en cada una de nuestras iglesias. Recuerden que Él nos dará la lluvia temprana y la lluvia tardía. También enviará a su Espíritu Santo para capacitarnos y para enseñarnos cómo debemos trabajar en su obra. De igual manera, el Señor nos invita a permanecer al lado de Jesús para poder así enfrentar las batallas de la vida que tendremos a lo largo de este 2025. Dediquemos tiempo para la oración. En cada iglesia, de 35 a 45 minutos deben dedicarse a la oración. Un breve tiempo para poder cantar
otro para esta reflexión, pero especialmente en la oración. Hagamos de cada una de nuestras iglesias un centro de influencia para poder orar los unos por los otros y poder orar por nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder unirnos en oración en estos 10 días de oración.